bendición, un privilegio de regresar una vez más a la casa del Señor y poder terminar el día de la manera que lo comenzamos, amén. Contentos, alegres, deseosos de tener unos servicios que exalten a nuestro Señor Jesucristo. Así que con ese pensamiento, por favor, pongámonos de pies para entonar nuestro primer himno de alabanza, el himno número 33, el número 33, Loores dad a Cristo el Rey. Amén. Número 33, en sus signarios o en la pantalla. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados acepta, de su divino amor la ley, postrados acepta. Vosotros, hijos del gran Rey, ovejas de la grey, loores dar a Emmanuel y proclamarle Rey. Naciones todas escuchan y obedecen su ley. De Cristo ve su majestad y proclamarle Rey. De Cristo ve su majestad y proclamarle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Entonemos este otro himno para la gloria y la honra de Dios, el número 184, 184 en sus signarios. Gracia admirable del Dios de amor. Vamos a hacer esto. Todos cantamos la primera estrofa, la primera estanza, y después las damas cantan la segunda, y nos reunimos y nos unimos todos en el coro. Los caballeros, la número 3, nos unimos en el coro, y entonces todos cantamos juntos el número 4. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a dar una competencia ahora. Las damas, caballeros, tienen que mirarme a mí cuando yo me vea mis manos enfocarme, quiere decirle que tienen que echarle ganas. Amén. Muy bien. 184, gracia admirable del Dios de amor. Hermanos, los voy a ayudar a ustedes. Yo sé que las damas le van a ganar. Los voy a tratar de ayudar. Baja el micrófono a las damas y los caballeros. No estamos haciendo trampa, solamente estamos tratando de tener ventajas. Amén. Muy bien, 184, por favor. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios.
hermano Ezequiel, si eres tan amable, hermano, y por favor nos abre con oración. Oremos. Señor Dios Padre, gracias le damos en esta hora de la tarde, Señor, porque nuevamente, Señor, podemos estar aquí, Señor, en su casa para seguir adorándole, para poder seguir, Señor, cantando a usted, Señor, sabiendo que es merecedor de toda honra, Padre amado. Pedimos, pues, Señor, que usted bendiga el resto de este servicio, Señor, que su Espíritu Santo sea el que tome el control total de todo y que usted sea glorificado en todo, Señor. Bendiga a cada hermano presente, Señor, en esta tarde y también, Señor, las personas que no están, Señor, usted puede hacer con ellos. Sabemos que pues hay algunos que están enfermos, tal vez viajando, Señor, sea con ellos, Padre amado, cuide de su pueblo, cuide de su iglesia, donde quiera que esté. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Se preguntarán por qué el pastor está dirigiendo los himnos y canciones. Bueno, el hermano Salazar está un poquito enfermito, hay que darle su tiempo para que se recupere. Y también el hermano Nato, él va a traer el mensaje, pues entonces hay que dejar que descanse su voz también, amén. Así que me tienen que soportar a mí, no hay problema. Solamente tengo unos cortos anuncios. Recordemos, las damas tienen su reunión de damas el 16 de noviembre aquí en los terrenos de la iglesia. Mi esposa está en cargo de eso. Por favor, cualquier pregunta le pueden hacer a ella. El hermano Mateo Sánchez estará con nosotros el próximo domingo durante el día familiar. Oremos de que nosotros seamos una bendición para él, para que así él comparta con nosotros y tenga unos buenos servicios con nosotros. Y siempre esperamos de que Dios trabaje en estas personas que nos visitan y nos traigan un mensaje que nos animen y nos ayuden a nosotros a seguir sirviendo a nuestro Dios aquí en la comunidad. Así que oren por el hermano, que todo salga bien. Ya está aquí en Texas, así que ya me mandó un texto ayer, me dice que él tiene un vehículo, él viene de camino el domingo en la mañana. Así que estará con nosotros el domingo todo el día, entonces se queda con nosotros el domingo en la tarde y entonces el lunes se va de regreso para Austin. Así que yo les recomiendo al hermano que quizás se vaya con los hermanos Ruiz o los hermanos Nato. Yo le voy a decir, es tu riesgo, mijo, es tu propio riesgo, pero no te olvides que por lo menos tiene un lugar donde descansar en el hotel, así que no se preocupen. Recordemos que el próximo sábado, el último sábado del mes, estaremos reuniéndonos en el estacionamiento de la High School de Shoemaker para ir a la comunidad de aquí en Quilín y llevar el Evangelio. A las 10 de la mañana saldremos, o sea que a las 9:55 oramos y a las 10 nos vamos. Así que si usted quiere compartir, nos deja saber y esté con nosotros para que podamos llevar la palabra de Dios como el Señor nos ha mandado como iglesia. También les recuerdo que el día familiar es la próxima semana, por supuesto, y celebramos los cumpleaños y aniversarios. La lista está disponible en la parte de atrás para aquellos que quieran traer alimentos. Y el desayuno de los hombres, por supuesto, lo tendremos el primer sábado del mes de noviembre, lo cual creo que es el 2 de noviembre. Y sabemos que la hermana, le voy a decir gracias desde ahora, porque yo sé que usted es la que prepara los alimentos. Gracias por el desayuno, yo sé que el hermano lo va a traer más tarde, así, pero que vamos a tener un buen tiempo en este día. Usted no tiene que ser miembro de la iglesia para participar en esto, en estas actividades. Solamente puede venir y participar en todo esto, tanto las reuniones de las damas como también la reunión de los hombres. Así que vamos a entonar 3 himnos más, pero esta vez quiero que alguna persona que no haya pedido himnos, canciones en las últimas semanas, que alce su mano si quiere tener una. Ok, el hermano Ruiz. ¿Cuál es la primera? Pero tienen que darme un versículo. No me diga el número sin versículo. ¿Te arrepentiste? Se arrepintió el hermano allá. O que el hermano Eduardo, perdón, el hermano Junior. Sí. Por lo general, cuando el hermano Nato no está aquí, yo se los doy de gratis. Pero él está aquí. Así que tienen que decirlo. Sí, hermano. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 28, 19. Y el canto 503. 503. Ok, aquí, alguien que no haya pedido entonado una canción que... Ok, hermana. Santiago 3:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Y su himno? El 100. El 100. Ok, uno más. Sí.
Ese es Romanos 3:10. Pero me gustó que le dijiste. ¿Cuál es el número de tu canción? Ese es el que tú quieres, el que tu mami quiere. 452. Ok, vamos a cantar ese. Sí, porque la mamá dijo 452. Muy bien, pues entonces tenemos estos 3 himnos para la gloria y la honra de Dios. Entonemos el 503 primeramente, por favor pongámonos de pies. Después que entonemos estos himnos, el hermano Nato pasará al frente, entonces traerá lo que Dios le haya puesto en su corazón. 503 en sus cinarios, allí no habrá tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, pues moran ya con él allí. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, porque aquí gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Número 100 en sus cinarios, lo verán también en la pantalla. El número 100 en sus cinarios, número 100, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, lo sufrió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
entonemos este último himno para la gloria y la honra de Dios, el número 452, 452, cantaré la bella historia. Y qué preciosa historia la historia de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay que cantarla, como también predicarla y enseñarla para que muchos aprendan de ese grandioso amor de Cristo por nosotros. Amén. Cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Amén. Pueden sentarse, le voy a pedir al hermano Nato, si es tan amable, puede venir al frente y nos puede traer lo que Dios le haya puesto en su corazón. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar en el libro de Éxodo, hermanos. Vamos a estar en el capítulo 9. Capítulo 9 de Éxodo, hermanos. Vamos a leer los versículos 24 al 28. Éxodo 9. Está Génesis y después Éxodo, amén. Está bien fácil. No lo hallaban, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo el 24 al 28, así como están, hermanos. Yo los leo aquí. Éxodo 9, del 24 al 28. Dice, hermanos, la palabra de Dios, ya lo tenemos, amén. Dice, hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó a todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias por su palabra, que pues la tenemos con nosotros y podemos abrirla, estudiarla, Padre, y pues no solamente aprender de la historia, pero también poder aplicarla a nuestras vidas, Dios mío. Le pedimos que usted pues
nos hable, que podamos ser tocados por la misma y que pues si usted nos mueve a tomar decisiones, que pues la hagamos, Padre, que podamos hacer las cosas y obedecer, Dios mío, a su palabra también, cada vez que Él pues nos traiga convicción a nuestras vidas, y a veces, aunque no nos traiga, sabemos que pues es lo mejor que tenemos y debemos que hacer. Bendiga a la iglesia, Padre, ayúdame también a mí, Padre, que pueda ser un buen instrumento en sus manos. Se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues yo les quiero compartir, quiero hablarles un poco, ¿verdad? No de algo nuevo, porque ya conocemos estas historias muy bien, ¿verdad? Desde pequeños nos las enseñaban. Pero quiero enfocarme, hermanos, y quiero hablarles de el arrepentimiento falso y su peligro. El arrepentimiento falso y su peligro, hermanos. Hay un peligro cuando nosotros, podríamos decir, nos arrepentimos falsamente. Y sí sucede, hermanos, sí sucede, y pues eso es, hoy en día, hermanos, en las iglesias vemos mucho eso, también afuera, hermanos, pero el peligro está dentro de las iglesias, porque las iglesias, hermanos, tenemos mucho, conocemos la palabra de Dios, la estudiamos y todo eso, y a veces pues tenemos ese conocimiento, pero ya cuando llega el tiempo de hacer algo, como que algo pasa. Podemos decir, yo sé, podemos aceptarlo y no hacerlo. Y vemos, hermanos, que, bueno, yo he estado leyendo este libro de Éxodo, ¿verdad? Lo he leído pues un par de veces, ¿verdad? Pero cada vez que paso por este libro, miro casi cosas diferentes y también miro las mismas actitudes de hace tiempo atrás en nuestros tiempos. Es lo mismo, no cambia la gente, ¿verdad? No cambiamos nosotros, hermanos. ¿Cuántos, hermanos, no conocemos esta historia acerca del faraón, ¿verdad? Y las 10 plagas. Yo no sé cuántos las pueden nombrar las 10 plagas. Yo nomás puedo nombrar esta porque es la que estoy estudiando, ¿verdad? Pero imagínate las 10 plagas, a nosotros me acuerdo que nos las aprendíamos. Claro, no me las aprendí bien porque no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que me las aprendí en ese tiempo, amén. Pero nos las conocemos, ¿verdad? Las 10 plagas, faraón, acerca del faraón. Bueno, al parecer este faraón, hermanos, estaba decidido a retar a Dios. Es lo que vemos, si usted ha leído toda la historia, ya que vemos que a la primera no hizo caso a la voz de Dios. Él no hizo caso. Al contrario, se burlaba diciendo, ¿quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Para que yo lo oiga. ¿Quién es? Qué atrevido, diríamos nosotros, ¿verdad? Este faraón, ¿cómo se atreve a retar a Dios? Diciendo, ¿quién es Dios? Como, muéstrate, ¿verdad? Pero hermanos, en realidad a veces así somos nosotros. Cuando decimos, Dios entiende, Dios entiende. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo que decir, ¿quién es Jehová para yo oírlo? Simplemente dicho de otra manera. Porque al final, hermanos, no escuchamos su voz. Y por consiguiente no obedecemos. Cuando decimos, Él entiende. Quiere decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, Dios. Si tú sabes por lo que estoy pasando, tú entiendes. Es lo mismo, hermanos. Es la misma, ¿verdad? Como decimos a veces, ¿verdad? A veces pues decimos la misma enchilada, pero en un plato diferente, ¿verdad? Es lo mismo. Pero si usted conoce la historia, hermanos, esta es la 7ª plaga. Uno diría, bueno, es suficiente, 7 plagas, imagínate. ¿Por qué endurecerse tanto? Y aunque la Biblia menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, la verdad es que él ya estaba endurecido, hermanos, desde antes de que Dios lo mencionara. Recordemos, hermanos, algo de los reyes anteriormente, en este caso Faraón, y pues en esa época los reyes eran o se consideraban, mejor dicho, dioses, ellos mismos, hermanos. Usted se acordará de Nabucodonosor, ¿se acuerda cuando él hizo una estatua de él para que se arrodillaran a él, para que lo adoraran? Él quería ser venerado como un dios. Entonces, hermanos, este faraón aquí no iba a permitir que Jehová, un Dios que ciertamente pues él no lo conocía, eso era cierto, viniera a tomar el primer lugar. Él era el que estaba ahí predominando en ese entonces, él era el que estaba en control de todo eso.
Entonces él no iba a permitir que un Dios que él no había visto, que no conocía, viniera y pues ¿cómo que tú me vas a mandar a mí y decirme lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ni te conozco, ni te he visto, y yo aquí soy el mero mero, ¿verdad? Por decirlo así. Y a veces, hermanos, es lo que vemos aquí, hermano. Él no le iba a permitir. Otro ejemplo en la Biblia que podemos encontrar, hermanos, podemos verlo es en Romanos. Ahí vamos a ir en Romanos, hablando de que Dios según endurece el corazón de Faraón, ¿verdad? En Romanos 1, hermanos, en sus Biblias, usted lo ha mirado, lo hemos mirado también varias veces, pero vamos a ver unos versículos aquí que nos dan a entender, hermanos, que el corazón del hombre es terco. El corazón es terco, es como cuando le dicen al niño, siéntate, siéntate, y no se sienta, ¿verdad? Hasta que ya no le dan la nalgada, ¿verdad? Entonces, a veces es lo que pasó con, por decirlo así, con Faraón, ¿verdad? Hermano, fíjense lo que dice ahí el versículo 23 al 28, a Romanos 1, 23 al 28 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, conocían de Dios. ¿En qué la cambiaron? Bueno, en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, como ellos ya habían cambiado todo eso, dice, Dios los entregó. Ahora, muy bien, bueno, ahora sí, ensúciense ahí, ¿verdad? Le dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ellos mismos se echaron a perder. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego el versículo 26 dice una vez más, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Muy bien, ahí van. Pasen vergüenza, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice una vez más, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron en cuenta a Dios. Él los entregó para hacer cosas que no convienen. Ya el corazón del hombre está inclinado y muchas veces Dios le dice, hey, no hagas eso, ¿verdad? No hagas eso y no hagas eso. Y el hombre, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y luego Dios dice, bueno, pues está bien, hazlo, ve y date ahí contra la pared y ya uno mismo recibe el daño. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando vemos en la Biblia muchas veces que Dios dice que endureció el corazón. Realmente el faraón, hermanos, ya tenía el corazón endurecido. El punto es que una persona terca y necia, y déjenme aclarar, hermanos, que necio no tiene que ver nada con la educación. De hecho, las personas más educadas e intelectuales son las más propensas a la necedad, porque están llenos de tanto intelectualismo, ¿verdad? Que dicen, yo no necesito de Dios. Pero este tipo de personas como el faraón, él ya estaba resuelto a pelear en contra de Dios y su pueblo. Él endureció su corazón, hermanos. Fíjense los versículos capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios ahí, en Éxodo 7, 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció. Así dice ahí la palabra de Dios. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Dios le había dicho que no los iba a escuchar, pero porque él ya estaba dispuesto a no escuchar a Dios. El versículo 22 dice una vez más ahí en el capítulo 7, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y luego dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Jehová había dicho que él se iba a endurecer. Él simplemente estaba cumpliendo, por decirlo así, las profecías de Dios. Ahora, Dios no dijo cuántas plagas iban a pasar. Dios nomás dijo que su corazón se iba a endurecer para demostrar su poder. Sin embargo, vemos que Dios tuvo que ir una tras otra, hasta que llegamos aquí a esta plaga, la número 7. Simplemente Dios lo dejó para ver
qué tan lejos llegaba y para Dios, ¿verdad?, poder también demostrar su poder en él o a él, a su pueblo y a toda la nación, para que también el pueblo de Israel viera qué clase de Dios tenía. Dios endurece, hermanos, por decirlo así, a los que se endurecen a sí mismos. Así es lo que pasa, hermanos, muchas veces en el corazón de muchas personas. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 27, a 9:27, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que aparentemente que se arrepiente, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Realmente había pecado muchas veces antes, ¿verdad? Pero él aquí fue donde lo reconoció. Hasta la séptima dijo: he pecado esta vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que las veces anteriores no habías pecado? Sí, ¿verdad? Pero vemos que aquí es donde él lo reconoce, hermanos. Y luego dice: Jehová es justo. Fíjense, reconoce a Dios. Es interesante que él reconoce que Jehová es justo, ya sabe. Y yo y mi pueblo impíos. Todo parece bien, hermanos. Todo parece bien. Parece que ya Faraón va a agarrar la onda, como decimos nosotros, ¿verdad? Que se arrepiente y reconoce que ha pecado, que Jehová es justo y él y su pueblo impíos. Tremendo, ¿no? Aunque sabemos que no era sincero. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues ya usted sabe la historia, ¿verdad? Como ya sabrá la historia, él se negó nuevamente y su corazón se endureció más. Fíjense el versículo 35 aquí del mismo capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Solamente unos cuantos versículos después, en el versículo 35 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Se volvió a endurecer, ¿verdad? Hasta el punto, hermanos, de que llegó a perder la vida de sus primogénitos. Hasta ese punto él se endureció. ¿Qué podemos, hermanos? Qué tragedia ver esto. Y solo por quererse hacer el valiente ante Dios. ¿Qué le costaba, verdad, ceder a Dios de la primera vez? Pero él se quiso hacer el valiente, enfrentarse a Dios. Podemos ver, hermanos, que su arrepentimiento no fue verdadero, sino solo de miedo a las plagas o a lo que podía suceder. No temía a Dios, pero sí temía a las plagas de Dios. Él, hermanos, el pecado de Faraón puede verse como una de las 8 confesiones similares en la Biblia. 5 podemos decir que no muy sinceras y a 3 como sinceras. Usted se acordará, bueno, para empezar, ¿verdad? Faraón, solamente les voy aquí a mostrar algunas de ellas. Faraón, podríamos decir que es un duro pecador, ¿verdad? Lo acabamos de ver aquí en Éxodo 9:27. Y también otro hombre que vemos que aparentemente se arrepintió, pero no fue así. Por lo que hizo después fue Balaam. Ustedes se acordarán de Balaam, un hombre con doble ánimo. Ustedes se acordarán que Dios le dijo, bueno, Dios no le dijo, ahí fueron a buscarlo, ¿verdad?, para que fuera a maldecir el pueblo de Israel. Y él dijo: no, porque pues tú sabes, es el pueblo de Dios y pues, ¿cómo lo voy a maldecir? No, tú ven, te vamos a dar una feria. Y no, pues no voy, te vamos a dar mucha feria. Y dice: bueno, ¿cómo ves, Dios? ¿Voy o no voy? Y dice: está bien, ve, dice, pero porque él estaba de terco, ¿verdad? Lo mismo que Faraón. Fue y al final, como quiera, ¿verdad?, no hizo lo que él quiso, hizo lo que Dios quiso. Pero después él les dio una idea a estos pueblos para que Dios, ¿verdad?, se enojara con el pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijo: métanse envíenle ahí sus mejores mujeres, ¿verdad? Y ya van a ver, como Dios que es un Dios santo y limpio, pues no va a querer eso y se van a mezclar y los van a echar a perder. Y ciertamente fue lo que sucedió. Aparentemente estaba arrepentido, hermano, pero era un hombre de doble ánimo. También se acuerdan ustedes de Acán, hermanos. Acán, ahí en Josué 7:27, si no se acuerdan, vamos a verlo ahí rápidamente, hermanos. Josué, está aquí adelantito, luego, ¿verdad? Josué, capítulo 7, versículo 20, hermanos. Cuando ya entraron aquí a la tierra de Jericó, ¿verdad? Y vemos que Dios le había dado un mandamiento ahí de que no tomaran nada del anatema. 7:20, hermanos. Y pues aquí, acá, ¿verdad? Miró, dice ahí entre los
entre las cosas de los de Jericó, ¿verdad? Un manto babilónico ahí, pues le gustó, le llamó la atención, lo echó, se lo escondió, lo metió ahí en su tienda. Sabemos que después pues ya salieron a pelear, los que iban a enfrentar eran menos, se confiaron, fallaron y Dios le dijo, pues es que hay pecado en el pueblo, necesitas, ¿verdad? Checar quién es ese, echaron suertes, todo, pum, 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 se fueron de arriba, abajo, abajo, llegaron a Acán. Acán, hermanos, responde en el versículo 20 del capítulo 7, respondió Acán, dice a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado. O sea, ¿qué onda Acán? ¿Cómo que verdaderamente? Si ya Dios nos había dicho que no agarráramos nada, pero dice, verdaderamente yo he pecado. No, a veces no sé si ustedes se han encontrado con alguien, oye, sí está mal eso, ¿verdad? Como que te dicen así, sí está mal. Claro que está mal. Respondió, ¿verdad? Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Era un penitente dudoso. Hasta dudaba si había pecado o no, pero obviamente sí había pecado, hermanos. Vemos también a Saúl, hermanos, ahí en Primera de Samuel 15, 24. Primera de Samuel 15, 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí vemos, hermanos, Saúl, un hombre insincero. Él no fue sincero. Pues el mandamiento vino de Dios, no vino del pueblo. Dice, temía al pueblo. Le echó la culpa al pueblo, hermanos. Y dice, y oí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él no fue sincero, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Pues si usted sigue leyendo la historia. También, ¿se acuerdan ustedes de Judas, verdad? Judas también dijo, he pecado. En Mateo 27, 4, vamos a ir rápido, hermano. Lo que estamos viendo es esa frase, he pecado, he pecado. Mateo 27, versículos, pues nomás el versículo 4, hermanos. 27:4 dice, diciendo, hablando obviamente Judas aquí diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sabemos que él terminó mal. Todas estas personas, hermanos, Faraón, Balaán, Acán, Saúl, Judas, terminaron mal, porque aparentemente se arrepintieron, pero no fueron sinceros, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, por Job, ¿verdad? Job, él en Job 6:20, hermanos, vemos que ahí vemos un arrepentimiento que sí es piadoso. Job, en la Biblia, ¿verdad? En Job, capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios, hermano. Job 6:20, pero Job 6, hasta se me perdió, 6:20, sí. Bueno, no lo encuentro ahí, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, la historia de Job, y él, hermanos, sabemos que él se arrepintió, Dios lo bendijo, ¿verdad? Una vez más, con el doble de las cosas que él tenía, porque él sí se arrepintió de una manera piadosa por haber hablado en contra de Dios. Y por último, hermanos, también vemos a David, ¿verdad? Sabemos que David, dice la palabra de Dios, que él se arrepintió en 2 de Samuel 12:13. Ya conocemos la historia, no vamos a ir a detalles con ellos, hermanos, pero él se arrepintió después de un contratiempo, después de lo que hizo, ¿verdad? Sabemos que el profeta Natán le llamó la atención y le dijo, bueno, este hombre eres tú, has pecado, dice, está bien, yo he pecado, aceptó, hermanos, y él vemos que ya no volvió a hacer lo mismo. Así que, hermanos, vemos esta historia y por último, también la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes se acuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre. He pecado, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese vendría siendo, hermanos, la bendita confesión de pecado. Así que, hermanos, a través de la Biblia podemos ver varias ilustraciones
de personas que han dicho que han pecado, pero la mayoría simplemente, hermanos, de una forma falsa. Hay un peligro, hermanos, hay un peligro cuando nos arrepentimos de la boca hacia afuera. Hay un peligro, hermanos. No vamos a ir muy lejos hoy en día. Eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, pero no vamos a ir muy lejos hoy en día. Este mundo en el cual nosotros habitamos profesa creer en Dios. La mayoría, hermanos, se identifica con el cristianismo. Sobre todo, fíjense, cuando llega la plaga de la enfermedad, todos acuden a Dios, ¿verdad? Todas las personas buscan a Dios, piden oración para que sean sanados, hasta te dicen, ora por mí, ¿verdad? Ora por mí. También, hermanos, cuando viene la plaga de las finanzas, ¿verdad? Cuando le hace falta algo, no, pues oren por mí. Cuando viene la plaga de falta de trabajo, la plaga de problemas familiares, la plaga, etcétera, etcétera, usted menciónelo. Cuando todo va mal, hasta el más malo, el más indiferente a Jehová, pide oración, como Faraón, hermanos. Piden oración, que pidió oración a Moisés, y después de que Jehová ya le contestó, ¿qué es lo que hacen? Endurecen su corazón una vez más. Eso es lo que vemos en el mundo de hoy en día. Fíjense, hermano, ¿cuántas personas saben, admiten que Cristo es Dios? Bueno, yo en lo personal lo he mirado, ¿verdad? Ellos admiten que, no, sí, Cristo es Dios. También admiten que puede salvarlos de la condenación eterna, si tan solo se arrepienten de corazón, y aún así no lo hacen. No lo hacen. Eso es estar en contra de Dios, hermanos. Ellos dicen, solo pues oren por mí, ¿verdad? Está bien, necesito eso, hice lo otro. Después que pues pase esto, a lo mejor pues voy a hacer eso. Y algunos, hermanos, que lo aceptan, pero solo lo hacen de labios hacia afuera. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Bueno, de la misma manera que sabemos que Faraón, ¿verdad?, endureció su corazón, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fácilmente, ¿verdad? Como el Faraón, solo se arrepienten por el momento y después vuelven a lo mismo. Ya no los miras en la casa de Dios, van una vez, dos veces y no vuelven. Fíjense, en el trabajo, hermanos, ¿verdad? En el trabajo ahí donde yo pues trabajo, porque sí trabajo, amén. Bueno, voy y me presento, que trabaje es otra cosa, ¿verdad? Pero hermanos, todos dicen ahí que son cristianos. Todos dicen, hermanos. Pero no todos van al templo. Pero todos dicen que son cristianos. Les menciono Biblia y salen con que no, yo no creo que sea así, ¿verdad? Platican ellos de lo que hacen y no hay mención de las cosas de Dios. O sea, yo no miro eso, ¿verdad? La música que escuchan, hermanos, no es música que agrada a Dios. Dicen unas palabrotas ahí, ¿verdad? Pero no es mucho, hasta a veces entre ellos mismos, aunque quizás no se compara, dice, no quiero escuchar esa música, ¿verdad? Le dice ahí el patrón, no quiero escuchar esas in-words, ¿verdad? Esas palabras que usan a veces ahí, no las quiero escuchar. Y vemos, hermanos, que aún entre ellos mismos no se soportan a veces la misma música, pero la música que escuchan no es la que agrada a Dios. La forma que hablan y se expresan no muestra nada de piedad, pero se identifican con Dios. Hermanos, y no es que uno los esté juzgando, pero a veces nosotros somos como Faraón, hermanos. Un verdadero arrepentimiento conduce a la comunión con Dios y también conduce, hermanos, a la comunión con su pueblo. Esa persona va a querer estar en la casa de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, esa persona va a querer estar cerca de Dios. Va a querer conocer más de Dios. Oye, si Jesús es mi Salvador y me va a llevar al cielo, un lugar donde yo no conozco, que nunca he estado, oye, por lo menos me tengo que tomar el tiempo de conocerlo, quién es aquí en la tierra, ¿no creen? ¿Verdad? Si alguien le regala $1,000,000, ¿a poco no va a querer saber quién es, verdad? Que lo va a llevar a este lugar y el otro. Tiene que agradecerle por lo menos, ¿verdad? Entonces sería algo normal, hermanos, que estas personas quieran conocer más de Dios en los estudios, en las prédicas. Va a platicar con Dios esta persona que ha sido arrepentida verdaderamente.
va a estar cerca de la presencia de su Salvador y va a obedecer a su Señor. Recuerdo a alguien, hermanos, a alguien que dijo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, pero si fue ayer, ya es tiempo atrás, ¿verdad? Dice que antes, y es cierto, antes se perseguían a los cristianos, hermanos, por congregarse en el templo y con la iglesia. Fíjense, y hoy en día hay que perseguirlos para que vengan al templo y convivan en la iglesia. Qué irónico, ¿no, hermanos? Qué bárbaro, hermanos, pero es cierto, ¿verdad? No solo eso, hermanos, los invitas a que a la escuela dominical, ¿verdad? A entregar folletos, la reunión de hombres, la reunión de damas. El pastor lo imprime, lo pone allá, lo dice los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles en la tarde, manda mensajes, ¿verdad? De texto, Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad? Todas las redes sociales, ¿verdad? Por WhatsApp, etcétera. Cuando debería, hermanos, ser algo natural, normal, el querer estar en la casa de Dios. Eso debería ser algo normal. Es para, pastor, ¿y qué onda, pastor? ¿Qué vamos a hacer el sábado? ¿O qué planes hay para el futuro? O sea, yo no creo, ¿verdad?, que el pastor le estén ahí a cada rato preguntando, ¿verdad? Por lo menos yo no lo he hecho porque ya me lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Pero, hermanos, eso debería ser algo normal, ¿verdad? Estar envuelto en la casa de Dios y aprender de su palabra o recordar lo aprendido para no dar ocasión al enemigo. Muchos se arrepienten de algo que hicieron, pero vuelven a lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque sus actitudes no cambian. Te dicen que sí están mal, reconocen que es verdad lo que se les muestra con la palabra de Dios y aún así siguen iguales. Algunos cristianos, hermanos, se avergüenzan delante de los hombres. Eso no es arrepentimiento, eso simple es, como decimos, un sinvergüenza, ¿verdad? Un sinvergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los encuentran haciendo algo indebido y cuando lo vuelven a hacer, bueno, ellos lo único que dicen que se arrepienten, pero como lo vuelven a hacer, simplemente están diciendo, bueno, para la otra voy a tener más cuidado que el hermano o la hermana no se dé cuenta, ¿verdad? Es lo que realmente, porque lo van a volver a hacer. Pero no se arrepienten de corazón y es por eso que vemos corazones endurecidos en muchas personas cristianas y por más que se les digan las cosas de diferentes maneras, siguen haciendo lo mismo y no hay un cambio hacia Dios. Yo recuerdo una vez un pastor, se apellidaba Salazar, de hecho, ¿verdad? No era usted, ¿verdad? Pero dice que invitó a otro predicador, así como el pastor invita a varios predicadores. Y pues casi los predicadores, todos los que enseñan, ¿verdad? Enseñan lo mismo, pero de diferente manera, ¿verdad? Muchos te dicen las cosas, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, como dicen uno, ¿verdad? Otros te la dicen más calmada, más suavecito, ¿verdad? Pero te están diciendo lo mismo. Lo que te están queriendo dar a entender es que agarre la onda, ¿verdad? Eso está mal. Bueno, la cosa es que invitó a este pastor y este pastor predicó acerca de que la mujer se debe someter al marido, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está que se acercó una, dice, de los miembros de la iglesia y del pastor y dice, pastor, dice, ese pastor que invitó, no, ese sí, dice, ese sí predicó así como usted predica, dice, pero de la forma que lo dijo, me gustó mucho mejor que de la forma que usted lo dice, pastor, ¿verdad? Así le dijo, ¿verdad? Entonces le dice el pastor, qué bueno, hermana, entonces eso quiere decir que ahora sí lo va a hacer, ¿verdad? Y ya pues ya no le dijo nada a la hermana, ¿verdad? Hermanos, y es que hay muchas formas de decir las cosas, pero no importa las formas, si nosotros no cambiamos, vamos a seguir viendo faraones en nuestras vidas. Por eso es que hoy en día hay tantos faraones que dicen, he pecado, sí Dios, oren por mí, tú eres santo, yo soy pecador, ora para que eso se me quite y después el corazón se endurece y vuelve a seguir igual. No aprendemos, seremos destruidos de la misma manera porque el pecado, hermanos, destruye. Y no hacer caso a la palabra de Dios, eso es pecado. Nos puede llevar al castigo y nos puede llevar a la destrucción. Este faraón, hermanos, temía, ¿verdad? Él temía a las plagas, pero no al Dios de las plagas. ¿A quién le temes tú?
¿A quién le tememos? ¿A las enfermedades? ¿A las carencias? ¿Al patrón? ¿Verdad? ¿Al cónyuge? A lo mejor le tenemos más miedo, ¿verdad? ¿Por qué mejor no temerle a Dios, hermanos, y amarlo? Cuando conocemos la verdad de Dios, solamente, hermanos, tenemos dos opciones. Una de ellas es ignorarla, enojarnos, ¿verdad? Como se enojó este faraón, y recibir las consecuencias como él lo recibió. ¿Cuántas personas, hermanos, no se enojan o se enojan, perdón, porque escuchan la verdad que va en contra de la manera de vivir? ¿Cuántos le ignoran porque no les conviene también? No me conviene. ¿Dónde están esos que dicen amén a la casa de Dios, verdad? ¿Dónde están? Muchos hermanos dicen, sí, no, amén, aquí vamos a estar, pastor. Y llega y, ¿qué pasó, verdad? Nomás se oyen los grillos, ¿verdad? Cantar, ¿verdad? No están. Dicen amén a congregarse, dicen amén a, hay que cantar con el corazón y ni mueven la boca, ¿verdad? Dicen amén a la predicación de la palabra de Dios, pero todo, hermanos, eso es simplemente de la boca hacia afuera. Unos dicen, bueno, pero pues para eso está el internet, ¿verdad? No necesitamos estar en el templo. ¿Para qué? Pues ahí está el internet, podemos ver al pastor ahí por el internet predicar, no hay problema. Y sí, hermanos, sabemos que pues esa es una buena herramienta para los que no pueden venir. Pero si usted puede venir, eso no es para usted. Fíjese, hermanos, no sé si usted se ha fijado, pero ahí en la entrada de aquí del templo, en las de las puertas, arriba hay un versículo, ¿verdad? ¿Usted se acuerda, verdad? El versículo, ¿cómo dice, hermano? Sí, está bien, hermano, puede hablar, no hay problema. ¿Qué pasó, hermano? Salmo 122:1, ¿verdad? Muy bien. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa. No dice así, hermano. Yo me alegré con los que me decían, a ver el internet, las prédicas allá, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? No, hermano, no dice que me alegré con los que se juntaban conmigo a ver las prédicas por el internet. Así no dice, hermanos. Dice, a la casa de Jehová iremos. ¿Es esta la casa de Dios, sí o no, hermano? Amén. Entonces, hermanos, deberíamos estar contentos de estar en la casa de Dios, ¿verdad? No viendo a ver qué hora ya acaba el hermano, qué hora va el pastor, ¿verdad? Ya para irme a ver la novela María la del Barrio, ¿verdad? Ya no, hermanos, ¿verdad? Hay que estar contentos de estar en la casa de Dios, aunque nos regañen, hermanos. Nuestros hijos, hermanos, los regañamos y ahí están con nosotros en la casa. Pues, ¿para dónde van, verdad? Pero, o sea, no, hermanos, como quiera se contentan, hermanos. Y es que Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, esa es una de las cosas que vemos, hermanos. Muchas personas ignoran la palabra de Dios. Fíjense, si segunda de Timoteo, vamos a ir ahí al capítulo 2, hermanos, hablando de cómo a veces ignoramos la palabra de Dios. Y esta es una, hermanos, de muchas, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice ahí, hermanos, el versículo 22, dice, huye también, dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y qué dice uno? No pasa nada, yo me voy con aquel camarada. Yo sé que esa película pues, no es buena, no van a pasar cosas buenas, pero es mi amigo, pues. Yo sé que la Biblia dice que huya de las pasiones. No pasa nada si le agarro la mano al otro. No pasa nada. ¿Qué es eso, hermanos? Ignorar la palabra de Dios. Ahí mismo, hermanos, en el versículo 19, fíjense atrasito, dice, 2:19, 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. En otras palabras, eso no va a cambiar, hermanos. No va a cambiar. Nosotros vamos a cambiar, el mundo va a cambiar, pero esto no va a cambiar. Teniendo este sello, y está sellado, hermanos, está sellado, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Así dice, hermano. Ese versículo es rotundo, ya ahí no tenemos ni para dónde darnos. ¿Quién de nosotros no ha invocado el nombre de Cristo? Todos lo hemos hecho, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apartarnos de la iniquidad, de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Y yo cómo sé las cosas que no le agradan a Dios? Pues lea la Biblia, ahí está. Ahí está. Algunas ya por conciencia las sabemos, hermanos. Dice, apártese todo el que invoca el nombre de Cristo de iniquidad. Hermanos, fíjense, viene el día de, por ejemplo, viene el día de los muertos, ¿verdad? El día de Halloween, ¿verdad? Trick and treat, make my feet, y todas esas cosas que hacen los muchachos ahí, ¿verdad? Los muertos. Hermanos, sabemos que la Biblia dice que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y luego dice, no solamente eso, tiene una coma y dice, sino más bien reprenderlas. Hermanos, ¿y qué es lo que vemos, hermanos? Ahí, ¿verdad? Muchos que son cristianos, que se dicen cristianos, ahí van a andar disfrazaditos, ¿verdad? Algunos ya traen ahí el traje, ¿verdad? No vamos a decir quién, ¿verdad? Pero bueno, así nacieron ya, ¿verdad? Pues Dios no pudo hacer a todos guapos, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Pero hermanos, ya se andan pintando ahí con sus cositas, ¿verdad? Aquí, acá, y ya se andan arreglando para el trick and treat, ¿verdad? Todo lo que sea, ¿verdad? Hermanos, ¿y dónde está ese versículo entonces? ¿Dónde queda ese versículo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Como Faraón, simplemente estamos ignorando las advertencias de la Biblia. Sí, lo que dijo el hermano, lo que dijo el pastor está bien. Pero ¿qué tiene, verdad? Estos son mis amigos, no pasa nada. No pasa nada. Ignoran las advertencias de la palabra de Dios. Pero la otra opción, hermanos, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Es aceptarla y creerla. Y cambiar nuestra actitud hacia Dios y el pecado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por aquellos que la aceptan y quieren vivir de acuerdo a ella, dejando a un lado sus propios deseos y queriendo agradar más a Dios. No permitamos, hermanos, que al escuchar la palabra de Dios reaccionemos como este Faraón, hermanos, que él tuvo 10 veces, 10 oportunidades de hacer lo que Dios le pidió que dejara ir a su pueblo y no lo hizo. Y como resultado perdió demasiado, perdió mucho, incluyendo la vida de sus familias y su propio pueblo, hermanos, hasta ese punto. Un arrepentimiento falso, hermanos, nos puede costar la vida eterna. En cuanto a la salvación, hermanos, ¿cuántos solo son religiosos y se van al infierno, hermanos? Desde las bancas, desde los asientos del templo, muchas personas se están yendo al infierno. Hermanos, yo me consideré religioso por un tiempo, ¿verdad? Hasta los 15 años como Nicodemo. Porque nosotros íbamos al templo. Nosotros nos congregábamos, ¿verdad? Como le decía a los hermanos, ¿verdad? Yo memorizaba los versículos así, más rápido que ustedes, hermano. Antes, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De volada. Siempre porque me quería ganar un lápiz que daban ahí de premio, ¿verdad? Con borrador. Porque pues hasta eso, ¿verdad? Antes los borradores ya eran caritos, ¿verdad? Pero bueno, me memorizaba los versículos, los libros de la Biblia, ¿verdad? Nada, de volada, caliente, todo, ¿verdad? Conocía cómo funcionaba, hice profesión de fe. Pero hermanos, doy gracias a Dios que Él no se cansó de mí. Yo escuché el evangelio muchas veces. Yo me acuerdo que hacían campañas evangelísticas y mi hermano me decía, hey, como que quieres pasar. Si no eres salvo, hey, pásale, están haciendo el llamamiento. Y yo decía, yo entre mí decía, sí es cierto, pero yo por fuera decía, no, yo estoy bien, yo ya fui salvo. Y así estuve, hermanos, pues hasta que ya ahí en la frontera, ¿verdad? Escuché otra vez más el evangelio y fui a hablar con mi hermano Rubén y fue el que me dijo, hermano, pues si no eres salvo, ve y pídele a Cristo realmente, invoca el nombre de Cristo, vete al cuarto ahorita mismo, dice, arrodíllate ahí y pídele a Cristo que realmente sea tu Salvador, invítalo que entre en tu corazón y que cambie tu vida. Y yo dije, bueno, hermano, vamos a hacerlo. Y yo me fui, yo me acuerdo, ¿verdad? Fue un domingo, como dijo el pastor la fecha, tampoco yo me acuerdo, ya yo voy atrás del pastor, ¿verdad? Ahí en la edad más o menos, ¿verdad? Hermanos, pero yo me acuerdo, hermanos, y de ahí las cosas fueron diferentes. Fueron diferentes, hermanos. Ser religioso es una cosa, hermanos. Ser salvo es otra cosa. Gloria a Dios, hermanos, que Dios no se cansa
de muchos de nosotros, que Él sigue ahí, hermanos. Sigue insistiendo. Es por eso que Jesús, hermanos, habla de la parábola esta del trigo y la cizaña. Porque se parecen, ¿verdad? Dentro de las iglesias se parecen todos, pero al final habrá una separación, hermanos. Yo recuerdo a alguien decirme, ¿para qué predicar y enseñar de la salvación? Casi siempre en la iglesia, dice, si los que se congregan pues son los mismos y ya son salvos, asumiendo que todos son salvos. Pero hermanos, Cristo nos enseña en la misma palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Verdad? A Dios, hermano. Por eso siempre se predica de la salvación, siempre, ¿verdad? Se va a predicar, porque el hecho de que estemos aquí, de que nuestros hijos estén aquí, eso no quiere decir que realmente sean salvos. Como le decía a los hermanos, la única persona que sabe que soy salvo, soy yo. De ahí para allá, yo no sé quién es salvo, amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, verdad? Yo decía ser salvo, no lo era. Hay que tener cuidado, hermanos, de un arrepentimiento falso en cuanto a la salvación. Y al cristiano decir que sí o decir amén y no hacer las cosas que ya hemos aprobado que están bien, nos puede costar sufrimiento, no solamente a nosotros, hermanos, pero también a las familias, a nuestras familias y a los que nos rodean, como lo que le pasó a Faraón, hermanos. Buscas a Dios porque te has arrepentido de verdad o porque tienes miedo a las plagas como este Faraón. Si Dios le ha hablado, y creo que ya nos ha hablado más de 10 veces como Faraón, hermanos, no ignoremos la palabra de Dios. No nos enojemos, ¿verdad?, con la palabra de Dios. A veces decimos que nos enojamos con el predicador, pero realmente no es con el predicador. Es la palabra de Dios, es la que está ahí. Que pues lo queramos tomar personal, pues como dijo, si se enoja conmigo, allá afuera lo espera el hermano Eduardo, allá se arreglan con él, amén, ¿verdad? Allá. Pero hermanos, no debemos, ¿verdad? No nos enojemos. ¿Por qué mejor no cambiamos? ¿Por qué mejor no cambiamos, hermanos? Nuestra forma de pensar. ¿Cuántas veces no actuamos de una forma negativa cuando alguien nos dice, hey, eso está mal? ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, pues ya no lo hago. ¿Por qué mejor no decir, gracias, voy a echarle más ganas y lo voy a hacer mejor? ¿Por qué no hacerle así? ¿Por qué siempre negativo? No, pues que lo haga otro. Oh, pues si tú crees que lo puedes hacer mejor, pues hazlo tú, ¿verdad? De una forma negativa, ¿por qué no? Oh, gracias, voy a tenerlo en consideración. ¿Por qué no, hermanos? Si Dios nos dice, hey, andas mal, ¿por qué no decir, gracias a Dios, porque te estás preocupando por mí? Voy a hacer las cosas mejor para ti, hermanos. Eso es arrepentimiento. Y vivamos, hermanos, a los estándares que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya nos dejó aquí escritos en la palabra de Dios. Eso sería un arrepentimiento verdadero, hermanos, y no estaríamos peligrando como este Faraón con un arrepentimiento falso. Es lo que les quería yo traer en esta tarde, hermanos. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Esto es para que se despierten, amén. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Por favor, pongámonos de pies para terminar con una oración. Y le voy a pedir al hermano Nehemías, que se me está escondiendo allá, que por favor nos despida con una oración y estaremos aquí, por supuesto, en los servicios del miércoles a las 7 de la noche. Por favor, hermano, si nos despide con una oración. Gracias, Señor, por esa gracia. Señor, gracias por la predicación que nos ha traído de parte de Padre, hermanoso, y pues, Señor, a refrescar de nuestros pecados, algo que hemos hecho en el pasado, Señor, dejamos morir. Señor, gracias por la educación, entonces también que usted guarde a cada familia que
Amén. Gracias por estar con nosotros. Estamos despedidos.